¿De qué manera se puede interrumpir el flujo entre los diferentes eslabones de un ecosistema terrestre? Hola, somos Tiffany Fajardo y Mili Plaza, estudiantes de Ingeniería de Alimentos del UNEMI. Y en nuestro segundo video hablaremos sobre cómo se puede interrumpir el flujo entre los diferentes eslabones terrestres. ¿Qué son los ecosistemas terrestres? ¿Qué son los ecosistemas terrestres? Pues son sistemas formados por un conjunto de organismos en el cual el hábitat en el que viven y las relaciones que se establecen entre ellos se da. ¿Cómo se componen? Pues se componen por dos elementos, tanto el biótico como el abiótico. Dentro de los bióticos están los seres vivos y dentro de los abióticos pues están los elementos sin vida. ¿Por qué son importantes? Porque regulan el clima y la disponibilidad del agua dulce, también porque son el hogar de millones de especies animales y vegetales y además porque proveen recursos a los seres humanos. Según Chávez Vergara, en el 2022, el flujo energético en los ecosistemas depende de la continuidad entre los niveles tróficos. Cuando alguno se altera, se interrumpe lo que es la transferencia de energía y materia. Este flujo es fundamental no solo para la naturaleza, sino también para la ingeniería en alimentos, ya que influye en la calidad del suelo y los cultivos. Esto significa que si uno de los niveles se ve afectado, todo el ecosistema puede desequilibrarse. En este video analizaremos las principales causas de interrupción del flujo entre los eslabones, un ecosistema terrestre, ejemplos reales y cómo se relaciona con la ingeniería de alimentos. Fundamentos ecológicos. Fundamentos ecológicos para entender cómo se interrumpe el flujo energético. Primero debemos conocer cómo funciona cada uno de los ecosistemas existentes. Tres tipos de componentes. Productores como las plantas y algas que capturan la energía solo mediante la fotosíntesis. Consumidores que se alimentan de los otros productores o otros animales. Descomponedores que transforman la materia orgánica en nutrientes reutilizables. Por lo que cuando uno de estos componentes falla se interrumpe la cadena. Por ejemplo, si desaparecen los productores, los consumidores no tienen alimento y los descomponedores tampoco pueden reciclar nutrientes. En sí, la energía no fluye adecuadamente y el ecosistema entra en un proceso de desequilibrio trófico. Por eso que es importante analizar qué factores pueden alterar este flujo natural. Causas de interrupción del flujo. Deforestación y pérdida de hábitat. La deforestación es una de las principales causas de interrupción del flujo energético. Cuando los árboles y las plantas desaparecen, también se pierden los productores que transforman la energía solar en alimentos. Según la FAO, en el año 2024, cada año se pierden más de 10 millones de hectáreas de bosque, lo que afecta directamente a la biodiversidad y los servicios ecosistemáticos. Esto genera erosión del suelo y pérdida de productos. Segundo, tenemos la contaminación del suelo y del agua, otro factor clave en la contaminación tanto del agua como del suelo. Sustancias químicas, plásticos y metales pesados destruyen microorganismos esenciales para la descomposición de materia. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 2022 advierte que la contaminación del suelo compromete la función de los descomponedores y reduce la fertilidad natural. Esto significa que la energía no puede reciclarse correctamente dentro del nutriente ni de los ecosistemas en el cual se pierde. El cambio climático, altas temperaturas, el régimen lluvia y patrones migratorios, todo esto afecta directamente a los ciclos naturales de las plantas y animales. El panel intergubernamentalmente sobre el cambio climático IPCC 2023 explica que el calentamiento global impacta la difusión y disponibilidad de los nutrientes terrestres, reduciendo especies invasoras. Y la sobreexplotación, las especies invasoras también pueden romper el equilibrio ecológico al introducirse en un ecosistema nuevo, desplaza a las especies autóctonas y modifica la relación tróficas. Villalobos Hernández y Rojas 2025 señalan que las especies invasoras alteran las características de ciclos naturales e incluso las composiciones de los ecosistemas. Además, la sobreexplotación de recursos naturales como la caza y la tala excesiva interrumpen los procesos naturales del ecosistema. Ejemplo práctico. Cuarto punto, tenemos el ejemplo práctico, en el cual vamos a analizar un caso real, en el que se va a dar en el bosque de seco tropical. Cuando ocurre una quema o deforestación masiva, la mayoría de productores desaparecen.
esto reduce la disponibilidad de alimentos para los herbívoros y en consecuencia los carnívoros también escasean. Los descomponedores no pueden cumplir su función y los nutrientes no regresan al suelo. Con el tiempo el ecosistema se degrada y pierde su capacidad de recuperación. Perspectiva científica y alimentaria. Desde una perspectiva científica, la alteración del flujo energético no solo impacta la biodiversidad, sino también la seguridad alimentaria. Si los ecosistemas se degradan, los cultivos se vuelven menos productivos y los suelos pierden nutrientes. Por eso, los ingenieros en alimentos debemos comprender estos procesos. La sostenibilidad ambiental está directamente relacionada con la disponibilidad y la calidad de los alimentos. Las investigaciones del IPCC en el año 2023 y de Villalobos en el año 2025 demuestran que el cambio climático afecta a los ecosistemas tropicales, reduciendo la capacidad de producir alimentos estables. A continuación visualizaremos un video donde de manera más detallada se explicará sobre el flujo de energía en el ecosistema, proporcionado por Cultura y Ciencia 2021. El papel de los productores, consumidores y descomponedores. No te vayas, quédate hasta el final. Recordemos que todas las transformaciones de energía y los procesos químicos que ocurren dentro de un organismo se conocen como metabolismo. La energía es necesaria para realizar actividades metabólicas esenciales para el crecimiento, reparación y mantenimiento de los seres vivos. Cada célula de un organismo requiere nutrientes que contienen energía. Durante la respiración celular, las células captan la energía liberada por las moléculas de nutrientes a través de una serie de reacciones químicas cuidadosamente reguladas. La célula puede utilizar esta energía para hacer su trabajo, incluyendo la síntesis de materiales necesarios para hacer una nueva célula. Prácticamente todas las células realizan respiración celular. Al igual que los organismos individuales, los ecosistemas también dependen de un aporte de energía continuo. Un ecosistema autosuficiente contiene tres tipos de organismos: productores, consumidores y descomponedores, e incluye un entorno físico en el que puedan sobrevivir. Estos organismos dependen no solo unos de otros, sino también del ambiente para obtener sus nutrientes, la energía, el oxígeno y el dióxido de carbono. Hay un flujo unidireccional de energía a través de los ecosistemas. Los organismos no pueden crear energía ni utilizarla con total eficiencia. Durante cada transacción de energía se dispersa un poco de ella en el ambiente en forma de calor que ya no está disponible para el organismo. Las plantas, donde también se incluyen las algas y algunas bacterias, son productoras o autótrofos, porque producen su propio alimento a partir de materias primas simples. La mayoría de estos organismos utilizan la luz del sol como fuente de energía para realizar la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual los productores sintetizan moléculas complejas tales como glucosa, es decir, azúcar, a partir del dióxido de carbono y agua. La energía luminosa se transforma en energía química que se almacena en los enlaces químicos de las moléculas de los alimentos producidos. El oxígeno, que es requerido por las células de la mayoría de los organismos, incluyendo las células vegetales, es un subproducto de la fotosíntesis. Los animales son consumidores o heterótrofos, es decir, organismos que dependen de los productores para obtener su alimento, energía y oxígeno. Los consumidores primarios se comen a los productores, mientras que los consumidores secundarios se comen a los consumidores primarios. Los consumidores obtienen energía rompiendo las moléculas de azúcares y otros alimentos producidos originalmente durante la fotosíntesis. Cuando los enlaces químicos se rompen durante el proceso de la respiración celular, la energía almacenada se hace accesible para los procesos vitales. Los consumidores contribuyen al equilibrio del ecosistema. Por ejemplo, los consumidores producen el dióxido de carbono requerido por los productores. Observemos que los productores también realizan respiración celular. El metabolismo de los consumidores y los productores ayuda a mantener la mezcla de los gases en la atmósfera para mantener la vida. La mayoría de las bacterias y los hongos son descomponedores heterótrofos. Como no producen su propio alimento, obtienen nutrientes al descomponer material orgánico inerte como los desechos, hojas secas y ramas, y los cuerpos de los organismos muertos. En el proceso de obtención de energía, los descomponedores hacen que los componentes de estos materiales estén disponibles para su reutilización.
Si los descomponedores no existieran, los nutrientes permanecerían encerrados en los desechos y cadáveres, y el suministro de los elementos requeridos por los sistemas vivos no tardaría en agotarse. Eso es todo. Aporte personal. Como sexto punto tenemos los aportes personales, en el cual puedo argumentar que este tema demuestra cómo las aplicaciones humanas influyen en la sostenibilidad ambiental. Como futura ingeniera en alimentos, creo que debemos aplicar procesos productivos responsables, reducir desechos y promover sistemas de agricultura y sostenibilidad. Conclusiones. Ahora, en conclusión, los ecosistemas terrestres dependen del equilibrio en todos sus componentes. Si uno se altera, se afecta lo que es el flujo energético y los ciclos naturales. Esto motiva lo que es aplicar prácticas sostenibles dentro de la ingeniería en alimentos, cuidando lo que son los recursos sin comprometer lo que es la biodiversidad. Cuidar el medio ambiente no es solo una obligación moral, también es una profesional. Queremos construir el desarrollo de tecnologías y procesos que reduzcan el impacto ambiental y asegurar los alimentos seguros y de calidad. Recordaremos siempre que cuidar el ecosistema es cuidar nuestra propia fuente de vida y de alimentos. Gracias.